Buenas tardes, doctor Raúl Carrillo Esper, mesa directiva, auditorio, y doctor Enrique Ruelas Barajas. Muchas gracias por esta invitación que me hizo para dar esta plática en un tema que tengo que decir que me encantó estar buscando información sobre esto, precisamente la relación médico-enfermo, porque en esta etapa que yo trabajo, que voy a exponer, no se usa el término relación médico-paciente. Podríamos definir esta relación médico-enfermo por lo regular como una vinculación afectiva, donde pues el primer contacto entre el médico y el enfermo toma como expresión pues la mirada y la palabra entre estas dos personas, el médico y el enfermo, pues en situaciones muy diferentes entre sí. En el siglo XIX podemos ver que es una relación totalmente asimétrica. Son los médicos, desde luego, quienes escriben, quienes en las fuentes de consulta son ellos los que externan, y muy pocas veces, como lo vamos a ver, son los enfermos. Sobre la ayuda médica al enfermo, socialmente se ordena, como lo hemos visto desde la Grecia clásica, en tres categorías: los pobres, como se les han llamado, en el hospital, es donde se atienden; las clases medias en su domicilio o en el de su médico de cabecera; y las clases altas en su propio domicilio o en el consultorio del especialista. De manera que el médico organizaba su día en un horario matutino, pues para asistir a los desprotegidos en los hospitales, donde muchas veces eran obligados los enfermos a abandonar sus casas para irse al hospital, pese a la soledad y al sufrimiento que implicaba la vida hospitalaria. Como lo vemos en estas tres imágenes, yo creo que son de los hospitales donde más se puede apreciar esta situación del enfermo: en el hospital para leprosos y en los hospitales para enfermos de mente, de hombres y de mujeres. Y bueno, también por las tardes, pues los médicos organizaban su día en la visita privada. Este médico, Eduardo Lisiaga, que yo creo que es ya muy conocido por todos nosotros, él se titula como médico en 1866, y en ese momento él duda dónde vivir y dónde ejercer la medicina, si en la capital o en su ciudad natal, que era Guanajuato. Y pensó, voy a crecer más rápido profesionalmente en la capital. Se quedó aquí. Y de inmediato su maestro, Luis Muñoz, lo invitó a dar una consulta privada a Pachuca, y con lo que él cobró, con esos honorarios, pudo vivir un mes. Entonces, así como dijo, me quedo en la Ciudad de México. También él fue secretario de la Sociedad Filarmónica de la Ciudad de México, y ahí se dio a conocer en el ámbito de la música y de inmediato en el médico. Y él mismo lo dice, de ahí me hice de una importante clientela de la clase acomodada de la Ciudad de México. Y sabemos que Lisiaga pues fue el médico personal de Porfirio Díaz. Pero él también dedicó parte de su tiempo a la consulta para las clases desprotegidas, dando consulta en la beneficencia privada, que tenía 3 consultorios para niños, el general y el dental, y él participaba en este consultorio general. Y Juan de Dios Peza, que lo conocemos como poeta, político, escritor, él fue el presidente de la beneficencia pública en algún momento, y en 1882 nos decía: la sección de la beneficencia no puede permanecer indiferente ante ciertos sufrimientos de la clase desvalida, mucho más cuando el alivio de ellos se puede conseguir a muy poca costa. Términos que pues hoy en día también todavía se discuten. Este es un punto muy interesante
aquí yo lo veo como la construcción social de la realidad, hubo una discusión sobre la gravedad del tifo. Y Manuel Carmona y Valle, que lo vemos aquí como presidente de la academia en esta primera fila, él con otros 4 médicos discutían cómo era más, a quién le afectaba más. Y es muy interesante este párrafo, de manera que se los voy a leer. Él dice: mi convicción íntima es que en la clase de nuestro pueblo el tifo es infinitamente menos grave que en la clase acomodada, sea cual fuere en el lugar que observemos a unos a otros, sea en condiciones higiénicas o no higiénicas, ¿no? El tifo obra de una manera más enérgica sobre el cerebro que sobre ningún otro órgano. Y como las enfermedades son tanto más graves cuanto más susceptible o impresionable sea el órgano que afectan, resulta que en la clase acomodada, cuyo cerebro es mucho más activo, mucho más susceptible y mucho más impresionable, la enfermedad debe ser también mucho más grave que en la clase pobre, en la cual el cerebro está, por decirlo así, como embotado. Y buscando en el diccionario embotado, bueno, pues es como atontado, anquilosado. Y entonces Manuel Carmona y Valle decía a sus lectores: ustedes podrán ver por qué el tifo es más grave en Europa, donde la civilización ha hecho más progreso en la masa misma del pueblo. Por otra parte, respecto a esto, a la práctica humana del arte de curar, los doctores Lino Ramírez y Manuel Soriano, ellos elaboraron un reglamento para el hospital de maternidad que reabrieron los emperadores Maximiliano y Carlota. Y Carlota directamente le pidió a ellos que hicieran un reglamento para el hospital. En principio, el doctor Soriano se negó porque estaba en desacuerdo con este tipo de gobierno, el imperio, pero le dijeron, pues se trata de un asunto humanitario que corresponde a la profesión médica, de manera que pues a trabajar en el asunto. Y un artículo del reglamento de este hospital señaló: las que habiendo parido quisieren llevarse consigo a sus hijos, lo podrán hacer, pero las que no, no se les podrá obligar a ello, y entonces los niños serán conducidos a la casa de expósitos. Recordemos que este hospital de maternidad se reabre para resolver un problema social que era el infanticidio y el abandono de niños. Y en realidad los médicos, ellos dos que mencioné y otros que platican con ellos, no están convencidos así de tan fácilmente, pues sí, no quieres a tu hijo, abandónalo y ahí está la casa de niños expósitos. Entonces ellos acomodaron el reglamento y dijeron, bueno, para abandonar a sus hijos sería requisito que primero las madres amamanten a sus hijos mientras están en este hospital de maternidad. Y ellos decían, esta medida es de gran importancia porque cuando las madres han acercado a su seno sus hijos, se apegan fuertemente a ellos. Las palabras que encontramos de los pacientes, sus vivencias, son muy pocas, pues por las fuentes que tenemos, ¿no? Por el periodo que estamos tratando, pero sí las hay. La Escuela Nacional de Medicina tenía convenios con todos los hospitales de la Ciudad de México para que ahí fueran a trabajar los practicantes, los de los últimos años de la carrera de medicina. Y el reglamento del hospital nos dice en 1881, las enfermas del departamento de maternidad servirán para la clínica, pero si alguna de ellas declara que no quisiera prestar este servicio, no se le podrá obligar. Lo cual en la realidad no era así. Si decían, estás en el hospital, pues hay que participar en esto. Y los documentos nos presentan quejas por parte de las internas de que los médicos y los practicantes las molestaban material y moralmente
por ser madres solteras. Y otro ejemplo de esta, la situación de las voces de los pacientes, de los enfermos, lo tenemos muy claro en el Hospital de San Lázaro, donde alojaba a los leprosos, y los internos estaban ahí en promedio entre 2 y 15 años, violentándose muchas veces los derechos humanos. Por ejemplo, el administrador tenía relaciones ilícitas con las enfermas, y esto porque hay quejas. Cuando iban los visitadores de hospitales, las mujeres se quejaban de esto. Y con los hombres, el administrador les decía, vamos a jugar cartas, pero siempre apostando, y siempre perdían los pacientes. Y este hospital también recibía visitas de la gente, del público en general, en Semana Santa, pero no para recibir limosnas, sino para que fueran a ver las deformidades de los leprosos. Otro punto muy importante que yo encontré esto es el discurso de la época, cómo se expresan los pacientes, que hoy en día nos podría parecer esto pues raro, ¿no? El doctor Francisco Ortega del Villar, director de la Escuela de Medicina, nos decía, las desgraciadas que se asilan en el hospital pues deben ser respetadas. El doctor Liceaga, del que ya hablamos, las mujeres desgraciadas que no pueden tener la asistencia debida en los reducidos e insalubres cuartos que por lo común habitan en esta capital los pobres, no justifica que al ingresar al nosocomio se les maltrate. Y el doctor Domingo Orbañanos, también que lo tenemos en esta galería, él hablaba sobre la miseria fisiológica que tenía la gente pobre, ¿no? Pues hablando sobre lo débiles que estaban y que por eso no comían bien y por eso se enfermaban mucho. Y bueno, tenemos muchos ejemplos más sobre cómo se habla de los pacientes, que los que viven en el campo son gentes primitivas y bueno, pues que no comentamos por falta de tiempo. Francisco Flores, en 1888, él nos dice que había 3 categorías de médicos: el médico maduro, el recién titulado y el charlatán. El maduro era responsable, afectuoso en su trato, con un lenguaje adecuado y caritativo con el humilde y el necesitado. El médico recién titulado era orgulloso y pedante por la erudición que había obtenido en las aulas. Ejercía con aspereza. Y tras severas lecciones que le daba la experiencia, empezaba a ser amable con los menesterosos, que después de todo, pues finalmente eran el primer peldaño por donde los médicos empezaban su profesión. Y por otra parte tenemos que estaban presentes siempre los charlatanes que prometían la curación de las enfermedades venéreas y se publicitaban en los periódicos circulantes. Porque recordemos que la Academia Nacional de Medicina prohibía a los médicos que se anunciaran en los periódicos. Y por ejemplo, José Terrés, cuando abrió su consultorio, pues decía que no llegaba nadie, y él se anunció en un periódico y pidió disculpas a la Academia por haber hecho esto. En general, podemos decir que los médicos decimonónicos son médicos que comprenden y tratan bien al paciente. José Terrés, que yo les mencionaba ahorita, él dice, nunca denominó cliente a sus pacientes porque no se trataba de un asunto comercial. Y también decía, hay que formar médicos críticos y compasivos. Regino González, un destacado cirujano, él nos dice, hay que comprender al paciente, conocer el tecnicismo y las modalidades de dicción de los enfermos para poder evaluar lo que decían y lo que querían decir. Porque bueno, pues no siempre se sabían expresar. Porfirio Parra decía que lo característico de la medicina era trabajar con seres sensibles, inteligentes y dotados de voluntad. Y el facultativo tenía que ajustar su proceder según el paciente que tuviera enfermo y no iba a tratar igual a un niño, a una mujer sensible o nerviosa que a un rudo ganapán.
Y por su parte, Rafael Lucio, que fue director del Hospital de San Lázaro muchos años y de la Escuela de Medicina, él antepuso la ética profesional a sus convicciones personales. Acudió al llamado del emperador Maximiliano, a pesar de que estaba en desacuerdo con el imperio, para tratarlo de las fiebres intermitentes que padecía. Y esto Maximiliano lo valoró mucho, sabiendo que estaba en desacuerdo políticamente con él, y lo condecoró con la Cruz de la Imperial Orden de Guadalupe. Y para terminar, pues podemos señalar esta frase que nos dice Laín Entralgo: la relación médico-enfermo es muy delicadamente sensible a las mudanzas de la historia. Sin embargo, vemos aquí que persisten también los valores en los médicos, la prudencia en el trato a los enfermos, en no hacerles daño. Esto se recalca mucho también en las fuentes, y podemos señalar que en el México del siglo XIX predomina el humanismo y el trato afable hacia el enfermo. Se habla mucho del secreto profesional. Es una época en que no existe la cultura de la queja por parte del enfermo, entonces son pocos los datos que podemos tener sobre esto. Y yo cierro con esta frase que me gustó mucho: el primer acto del tratamiento es el acto de dar la mano al enfermo, como nos decía el doctor Ernst von Leyden en 1900 en Berlín. Muchas gracias.